Bueno, gracias, Will. Ya vi que empezaste a grabar, entonces súper bien. Bueno, entonces ahora sí, muchachos, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por su paciencia, por esperarme. Hay veces que la tecnología nos coloca inconvenientes, ¿cierto? Pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Entonces, bienvenidos a esta última videoconferencia sobre el tema de patrimonio. Estamos pues en contabilidad de las fuentes de financiación, ya muy próximos a terminar. Ya estoy revisando los trabajos que ustedes entregaron, el taller que ustedes hicieron. Hay unos muy buenos, felicitaciones, hay otros no tan buenos, que se equivocaron más que todo como en la parte de impuestos, y algunos todavía se siguen equivocando con respecto a los pasivos financieros, a la contabilización, a lo que tiene que ver con costo amortizado y con algunos créditos que toca calcular la TIR, entonces no la calcularon. Entonces se ve que no hicieron la tarea de revisar los trabajos que ya se les ha devuelto, ¿cierto? Porque muchos de esos pues tenían como que lo habían hecho de la misma forma. No, así no es, está mal, le faltó esto, esto y esto. Pero otra vez, cuando vuelven y hacen el taller, pues ya deberían tener en cuenta esas observaciones, ¿cierto? Bueno, ¿tienen algunas dudas, algunas preguntas para iniciar? La evaluación, voy acá a mirar. Me parece que yo no se las voy a poner desde mañana, pues porque como es la evaluación final, se empiezan a poner a partir de, me parece que del domingo. Espérame, yo miro el compromiso académico cómo quedó, y de acuerdo con ese compromiso es que vamos a subir la última evaluación del 20%. Acá lo tengo. Bueno, acá entonces voy a presentar. Voy a compartir. Entonces acá estoy mirando este archivo. Entonces, mire, según el compromiso académico, la unidad de patrimonio, vamos a poner la evaluación desde el 24 hasta el 27. Vamos a ver cuánto es 24. 4, 25, 26, 27. Uy. Bueno, se las voy a poner antes. Se las voy a poner desde el domingo. ¿Listo? Desde el domingo se las voy a poner hasta el jueves. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud que les necesite resolver? Alguno de los que están acá presentes, acá dice que somos Cristian, Jennifer, Jenny Maritza, Jessica y Wilmer, que es el que está grabando. Wilmer, usted por el chat de Teams, entonces me manda la grabación si me hace el favor. Listo. Para yo podérselas poner a ustedes en la plataforma. Profe. Hola. Qué pena, te hago una preguntita. El último examen va a ser como estos que siempre trae pues como un ejercicio para resolver en Excel, y el resto preguntas de selección múltiple. Eso sí, más o menos así, como tipo cuestionario y también ejercicio. Ah, ok, profe, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que han estudiado? Eso. Yo no veo acá como las manitos levantadas, entonces
Bueno, igual como que ninguno la tiene levantada, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé si no hay preguntas, pues vamos a hacer como un resumen de la unidad y eso pues sería lo que tendríamos para hoy. No sé, ¿están de acuerdo? A ver, yo miro si acá hay algo en el chat. Ustedes siempre son muy tímidos. Me escuchan, ¿no? Bueno, listo, acá ya no hay nada en el chat. Bueno, entonces, recuerdo. Entonces ya, que esto quedó claro. Bueno, entonces desde el sábado yo les pongo el examen para que ustedes lo hagan, les con tiempo para que lo tengan en cuenta, como han sido los anteriores. Este último sí pues no fue con tiempo porque era como un estilo tipo taller. A ver, entonces, ¿quién me dice, quién se acuerda que es el patrimonio? ¿Cierto? Lo que vamos a ver son las cuentas de patrimonio, que es lo que ya nos falta para terminar con, con todas las competencias. A ver, ¿quién me dice qué es el patrimonio? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cuenta lo conforman? ¿Quién quiere participar? ¿Y por qué tantos? ¿Mm? Hoy Profe, están muy atentos a las otras veces. Hola. hace parte de la cuenta 3 y básicamente es como las inversiones de los socios. Ok, ¿quién me dijo eso? ¿Cómo se llama? Jessica. Bien. Ok, muy bien. Sí, ¿quién más quiere complementar algo? Ya dijo que hacía parte del grupo 3 y que básicamente son aportes de los socios. Entonces, eso está muy bien, ¿cierto? El patrimonio, de acuerdo pues con lo que dice la norma, es lo que queda para los socios una vez de los activos, sacamos todos los pasivos, ¿cierto? Es lo que le corresponde a los socios, es como ese remanente que queda. Y si nosotros miramos la norma, acá por ejemplo la norma, de acuerdo con las normas, nos dice la NIC 1, que el patrimonio capital es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos. En otras palabras, son las deudas con los socios o accionistas de la empresa. ¿Por qué deudas? Sí, pues porque pues, todavía no se lo están entregando, ¿cierto? Ellos no se están yendo, ¿cierto? Es lo que a ellos les pertenece. Está constituido por los aportes sociales realizados por los mismos, que esos vienen a ser instrumentos de patrimonio, y además incluye las reservas, el superávit y las utilidades. Entonces no es solamente lo que los socios han aportado, las utilidades hacen parte del patrimonio. Las reservas, acuérdese que cuando uno hace el estado de resultados, siempre deja una partecita como reservas, no se reparte para los socios todas las utilidades, ingresos, menos costos, menos gastos, igual utilidad. Todo eso no se reparte para los socios, porque obligatoriamente hay que dejar una reserva, por ejemplo, del 10%. Y si los estatutos informan o manifiestan que se van a hacer otras reservas, no sé, para otras cosas, pues también se deben tener en cuenta. Y no solamente en los estatutos, también cuando se hacen asambleas cada año, una vez el año finalice, entonces allí también se toman decisiones, los socios toman decisiones que quedan registradas en los libros de actas.
Y algunas de esas decisiones pues también podrán decir que todo no se va a repartir, ¿cierto? Que una parte se va a dejar para futuros ensayos, para futuros crecimientos, para futuras inversiones, para que quieran suceder o para épocas que no sean de tanto auge para las empresas, de acuerdo con las temporalidades, ¿cierto? Bueno. ¿Qué se hizo? El documento. Bueno, acá está. Bueno, acá dice, la naturaleza de las cuentas de patrimonio es crédito, ¿cierto? Aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Funcionan igual que los pasivos. Entonces, para poder ver esto, entonces vamos a recordar que hay sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de son las sociedades donde lo más importante es la calidad de las personas. Por ejemplo, las cooperativas, por ejemplo, las empresas colectivas, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, ¿cierto? Las sociedades limitadas. Más importante es la calidad de las personas y las personas como tal, ¿cierto? Pero también hay sociedades de capital, donde lo más importante no son las personas, ¿cierto? Que, por ejemplo, en una sociedad limitada, que es una sociedad de capital, ¿cuánto es el máximo de socios? ¿Quién se acuerda? A ver, Wilmer, ayúdanos. Cristian, Jennifer, Jenny, Liliana, están en espera. Ay, muchachos, esos que están en espera también hay que aceptarlos. Es que yo acá no miro cuándo fue. ¿Pero cuál preguntaste? ¿Es por la comandita? ¿O por cuál? Sí, no, por la limitada, que cuánto es el número de socios. Muchachos, como miro acá quienes están en espera. Pues que ahorita vi que alguien estaban esperando. Entonces, cuando ustedes les llegue un letrero de que alguien está en espera, acepten por favor a los compañeros, que es que muchas veces de pronto del correo del ITM uno no se conecta, se le olvida la clave. Por ejemplo, yo me conecté desde el correo del ITM, pero no sé por qué no me deja, ¿cierto? Por eso me tocó entrar también por el celular. Bueno, por acá Profe, no escribieron son en el... mínimo 2, ¿Cómo? máximo 25. No son Claro, mínimo 2, máximo 5 socios. exactamente, tienes toda la razón. Son mínimo 2, máximo 25. Pero en una sociedad por acciones, ¿cuántos son los socios máximos? ¿Ustedes creen que todos se van a conocer y todos van a pertenecer como a la misma familia? ¿O van a tener algo en común? ¿Van a ser amigos? Muy difícil, ¿cierto? Porque una sociedad por acciones, el número máximo es indefinido. Miles pueden ser los socios, ¿cierto? Y a cada una le toca parte de las utilidades de acuerdo con el porcentaje de participación en la empresa, ¿cierto? Es que si tengo el 50%, pues me va a tocar el 50% de lo que vamos a repartir, pero si tengo solo el 10%, pues me tocará solo el 10%, ¿cierto? Entonces, dentro de esas sociedades de capital están, por ejemplo, las sociedades de economía mixta, las sociedades anónimas simplificadas, las sociedades por acciones y las sociedades anónimas. Esas sociedades por acciones simplificadas, pues ya es lo que uno encuentra más, ¿cierto? Es muy común que se creen sociedades por acciones simplificadas porque son muy fáciles de crear, no necesitan constituirse con escritura pública, simplemente con un documento privado, no lo deben llevar a la notaría, hacen un documento privado que se convierte como los estatutos de la sociedad, como en el acta de constitución, y listo, ¿cierto? Y no tiene tantas, tantas obligaciones con respecto a esa parte legal inicialmente, ¿cierto? Por eso ya hay muchas sociedades por acciones simplificadas. Bueno, las sociedades de responsabilidad limitada o las que son las sociedades de personas, pues tienen
estas mismas características, que los socios o los miembros, los que la conformaron, se llaman socios y responden hasta el monto de sus aportes, pero esto pues es hay que saberlo leer muy bien porque es hasta el monto de sus aportes, pero en materia tributaria y en materia laboral responden también con su patrimonio personal, ¿cierto? Su capital se divide en cuotas, ¿cierto? Y debe pagarse totalmente al momento de constitución de la empresa. Cada socio puede adquirir varias cuotas del capital y cada vez que haya nuevos aportes o retiros de los socios, ¿qué se requiere? Cambios en la escritura de constitución. Porque estamos hablando de las sociedades de responsabilidad limitada. Estas sí se deben constituir en notaría, con escritura. La participación de los socios de la compañía se denomina aportes sociales, cuotas o partes de interés. Y se crea con un mínimo de 2 y máximo de 25. La razón social debe estar seguida de la palabra limitada o la abreviatura LTDA. De no ser así, los socios responderán solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la empresa y para delitos penales responden ilimitadamente. Es obligatorio que la sociedad constituya una reserva legal del 10% de sus utilidades hasta completar el 50% de su capital. Y los socios pueden vender cuotas previa oferta a los demás socios con aprobación de las 3/4 partes del capital y con reforma estatutaria en la escritura pública. Entonces los estatutos sí se pueden reformar, pero hay que hacer una reforma y hay que pagar en Cámara de Comercio para hacer esa reforma. Y aparte de eso, registrarla ante notario, ¿cierto? Las sociedades por acciones, por ejemplo, las sociedades anónimas, los miembros reciben el nombre de accionista y responden hasta el monto de sus aportes, es decir, hasta el porcentaje de acciones que yo tenga, ¿cierto? Su capital se divide en acciones y pueden convertirse en títulos negociables que se cotizan en bolsa, ¿cierto? El capital puede pagarse hasta en un año. Los accionistas deben suscribir contratos por no menos del 50% de las acciones y pagar la tercera parte del valor de cada acción. Esto es en el momento de constituirse, ¿cierto? Cuando las empresas por acciones se constituyen, por lo menos hay capital autorizado, que es el máximo capital que la empresa va a tener. Hay capital suscrito y hay capital pagado. Capital suscrito debe ser por lo menos el 50% de ese capital autorizado. Y el capital pagado debe ser por lo menos la tercera parte de ese capital suscrito. No se requieren cambios en la escritura de constitución cada vez que hayan aportes adicionales, ingresen nuevos accionistas o se retiren. Un segundo acá. Aquí. Me parece que lo pusieron a grabar en otro idioma porque dices que puede que no se entienda el idioma. Listo. Bueno. La participación de los accionistas en el capital de la compañía se denomina acciones y se transfieren fácilmente en bolsa o en mercado abierto. Se crean con un mínimo de 2 y su máximo es ilimitado. La razón social debe estar en todos los casos seguida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. Y de no ser así, los administradores o gerentes responden solidariamente por las obligaciones de la empresa. La sociedad debe constituir, mira acá también, una reserva legal del 10% de sus utilidades anuales hasta completar el 50% del capital suscrito. Y los accionistas o tenedores de las acciones pueden vender sus derechos, su capital en la compañía, cuando quieran en el mercado de valores, para el caso pues de las sociedades por acciones. Pero si hablamos de una sociedad anónima simplificada, pues uno podría decir, estos generalmente son más pequeños, se pueden constituir con un socio, muchas veces
lo conforman son amigos, ¿cierto? Pero también estas sociedades podrían hacer sus movimientos y registrar la empresa en bolsa de valores, ¿cierto? Las sociedades se disuelven cuando sus pérdidas sumen más del 50% del capital suscrito o cuando más del 95% de las acciones suscritas pertenezcan a un mismo accionista y presenta diferentes tipos de acciones. Los tipos de acciones que pueden existir en unas sociedades de capital o asimiladas, ¿cómo era que se llamaba el capital en las sociedades limitadas? ¿Quién se acuerda? Que lo acabamos de decir. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Cuotas, ¿cierto? Cuotas se llaman el capital en las sociedades limitadas. Bueno, pueden haber acciones ordinarias, acciones privilegiadas, acciones de goce en industria, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Entonces, acá dice, a ver, pensé que explicaba los tipos de acciones. Bueno, las acciones ordinarias son las acciones normales. La sociedad se crea, dice que va a tener un capital conformada por 1000 acciones y cada acción tiene un valor nominal. Las acciones privilegiadas es la que a quienes las compran le dan como un derecho, ¿cierto? Le dan como unos derechos especiales. Las acciones de goce o solamente acciones para realizar como actividades funcionales en la empresa, ¿cierto? Como tener unos cargos en específico o más que todo como de esa forma. Las acciones con dividendo preferencial, o sea, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto son acciones que cuando se reparte de dividendos, pues les tocarán unos dividendos diferentes, ¿cierto? Pero no tendrían derecho a voto. Porque dependiendo del número de acciones que uno tenga, pues es el derecho también a votar, ¿cierto? Y tomar decisiones en la asamblea y junta de socios. Constitución y aportes de capital en las sociedades de capital. Entonces, el patrimonio social de las sociedades de capital, como la sociedad anónima, la sociedad simplificada, anónimas simplificadas, y también las que son en comanditas por acciones, su capital se divide en capital autorizado, capital suscrito, capital por suscribir, capital suscrito por cobrar y capital suscrito y pagado. Pues si uno busca, en general las cuentas que existen son para el capital autorizado, capital suscrito y capital pagado, ¿cierto? Porque es que esto es como que se deduce de las cuentas que uno hace. El capital autorizado es el monto máximo que puede llegar a tener la sociedad por capital, ¿cierto? Teniendo en cuenta posibles ampliaciones, proyecciones y se aprueba en el momento de constituirse la sociedad. El capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a cancelar antes de un año y no puede ser menor al 50% del capital autorizado. El capital por suscribir es la parte entre el capital autorizado y suscrito, que está pendiente por suscribirse, que está pendiente porque los socios compran, disponibles para la venta. El capital suscrito por cobrar corresponde al capital suscrito y pendiente de pago de parte del accionista, porque el capital suscrito y pagado es la parte del capital suscrito. Entonces, capital autorizado, 1000 acciones y esos son 1000 millones de pesos. Capital suscrito está conformado por el 50% del capital autorizado. O sea, ¿cuánto? A ver, Wilmer, ¿cuánto? Jessica, Jennifer, ¿cuánto? Si estamos hablando de un capital autorizado, es
de 1.000 millones, entonces ¿cuánto será el capital suscrito? A ver, que hoy están muy tímidos y yo los voy a poner a hablar. Cristian, Jennifer, Jenny, Jessica. Ay, entonces porque si no uno se siente acá como solo, como que le está hablando a una pared, como que a unas pantallas, yo no sé si me están poniendo cuidado. Bueno, yo espero que sí. Y quiero creer que sí, ¿cierto? Entonces sería 500 millones el capital suscrito. Pero el capital suscrito y pagado es el que efectivamente ya está pagado y que no puede ser menor a la tercera parte del capital suscrito. Entonces, 500 dividido 3 nos da 160 y pico, 166,666, ¿cierto? Millones. Ese es el capital suscrito y pagado. Bueno, acá nos dan un ejemplo de que se registra en la notaría una sociedad limitada, ¿cierto? Y que un socio aporta 20 millones, otro aporta 10 millones en mercancías y otro aporta 10 millones en muebles sinceros. Ah, no, ese es el socio A, aportó 20, 30, 40. Y el socio B aportó una bodega por 80 millones de pesos. En total, entonces, el capital, los aportes sociales, serían 120 millones de pesos. Y ya pues lo otro, ese registro no tiene ningún inconveniente, ustedes lo saben hacer, lo hemos trabajado siempre. El socio A le compra al socio B, entonces en este caso, como es una sociedad limitada, perdón, el socio C le compra al socio A los 40 millones que había aportado. O sea, vendió toda su parte. Simplemente hay un cambio entre socios, miren, ¿cierto? Pero esto necesita una modificación en la escritura de constitución de la sociedad. Por acá tenemos que el 20 de mayo se admite al nuevo socio Sara Díaz, quien realiza la reforma y se realiza reforma a la escritura. Y Sara Díaz cancela de contado su aporte con una prima o mayor valor del 10% del valor nominal del aporte de 2 millones. Acá nos están diciendo que están vendiendo la parte con una prima y esa prima se registra en una cuenta de patrimonio, es la que hace parte del superávit de capital, ¿cierto? Prima en partes de interés, ese mayor valor que pagó con respecto a lo que tenía pues como registrada la empresa. Y pues también es una cuenta de patrimonio, ¿cierto? El socio Sara entró por el valor nominal de 2 millones, pero pagó esta prima y esa prima se registra adicional. Bueno, eso entró acá, luego dice que, bueno, estos son como ejemplos todos aislados, pero no es que todo sea la misma empresa, no, son ejemplos aislados. Y dice que el 1 de junio se recibió una subvención del gobierno, un incentivo, ¿cierto? Para que se establezca una industria en una zona de desarrollo en un plazo de 2 años. Entonces entraron 80 millones de pesos y eso se registra como un pasivo por subvenciones del gobierno, porque es una deuda que se tiene con el gobierno hasta que se establezca la industria en esa zona, ¿cierto? Una vez ya se establece la zona como tal, entonces se cancela ese pasivo y esto también será parte del superávit de capital. Esto se entrará como una donación, ¿cierto? Que hace parte también de las cuentas de patrimonio. Acá dice que la empresa obtuvo una utilidad líquida de 1 millón de pesos después de impuestos. Y en febrero 15 del año 2, la Junta aprueba los estados financieros y la distribución de las participaciones, o sea, los dividendos. A los socios la participación, las participaciones son del 50% de la utilidad, ¿cierto? Y que este pago se realiza a partir del 1 de marzo. Entonces hay como que varias transacciones acá, ¿cierto?
Cuando cerramos P y G, pues nos dio una utilidad de 1.000.000 de pesos, acuérdense, después de impuestos, y eso se lleva a la cuenta utilidades acumuladas, ¿cierto? Porque todavía no se han repartido el 15 de febrero. Y aparte de eso, se aprueban dividendos, ¿cierto? Dividendos o participaciones por pagar por 500.000 pesos, porque dice que es el 50% de lo que se va a repartir, ¿cierto? Se saca utilidades acumuladas y se lleva a dividendos o participaciones por pagar. En este caso, pues si es una sociedad limitada, serán participaciones. Si es una sociedad anónima, una sociedad de capital, pues se llamará dividendos. Y una vez ya se reparten los dividendos, que son los 500.000, pues se saca ya del pasivo, que esto sucedió el 1 de marzo, y pues saldrá el dinero de los bancos de la empresa. Acá hay otro ejemplo donde dice que la compañía Distrimas obtuvo una utilidad líquida después de impuestos de 1.000.000. El 15 de marzo aprueba estados financieros y deciden que se va a hacer la distribución de la siguiente forma. Decreta participaciones o dividendos del 50% de las utilidades, 10% para reserva legal, 5% para readquirir cuotas o partes de interés social, y 20% para reservas ocasionales en la ampliación futura de la planta, y autoriza cancelar los dividendos el 30 de marzo del año 2. Entonces, acá lo mismo de ahorita, ¿cierto? Cerramos P y G con utilidad del ejercicio. Luego, con todas esas decisiones que se tomaron, decían, ¿cierto? Entonces decían, 50% de las utilidades van a ser dividendos, ¿sí? Dividendos o participaciones, mírelo acá. Lo llevan a un pasivo. Luego dice que va a haber un 10% para reserva legal, ¿cierto? 100.000 pesos, esa es la reserva legal. 5% para readquirir cuotas o partes de interés social. Entonces hay una reserva para readquisición de cuotas por 50.000 pesos. Y dice que un 20% como reservas ocasionales para futuras ampliaciones de la planta. Entonces todo eso se fueron a reservas, ¿sí? 200.000, 500, 700, 850, y eso es lo que van a repartir de las utilidades del ejercicio. Y lo restante 150 pues se trasladará a utilidades acumuladas, porque eso pues no se va a repartir todavía, o sea, de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la asamblea junto a eso. Acá el 30 de marzo simplemente cancelan los dividendos. Acá dice en este otro ejemplo que el 10 de enero la empresa Suma recibió estatales para emitir 1.000 acciones ordinarias con un valor de 1.000 pesos cada acción. El capital autorizado es el establecido en la escritura de Constitución como su monto máximo. Bueno, entonces acá ya estamos hablando de una SA, ¿cierto? Una sociedad por acciones. Dice que va a emitir 1.000 acciones ordinarias, cada una de 1.000 pesos, y 1.000 por 1.000 pues me dará 1.000.000. Entonces el capital autorizado es 1.000.000 y el capital por suscribir es 1.000.000, ¿cierto? Porque todavía no se ha suscrito, simplemente registramos el capital autorizado. Pero dice que el 25 de enero se suscribió el 60% del capital. Y los accionistas aprobaron pagar el 50% del capital suscrito. Bueno, entonces acá suscripción del 60% del capital autorizado, ¿cierto? 60% de 1.000.000, pues son los 600.000. Entonces mire que no movemos capital autorizado para nada, pero sí a capital por suscribir, que lo teníamos por 1.000.000, pues ya lo vamos a disminuir en 600.000. Y esta cuenta se llama capital suscrito por cobrar, ¿cierto? Pero una vez se recauda el dinero que van a pagar los socios, que en este caso es el 50% del capital suscrito, entonces entra acá a los 300.000 y disminuyo ese capital suscrito por cobrar. Entonces acá tendré 300.000 de capital suscrito por cobrar, ¿cierto? Porque ya la había creado la cuenta por 600, mira, acá la había creado, no, acá la creé por 600 y acá estoy pagando 300,
¿cierto? Esta cuenta va a tener un saldo de 300.000 que deben todavía los socios, que lo deben pagar en menos de un año, pero inicialmente se debe suscribir la tercera parte del capital suscrito por lo menos. Y fuera de eso, tengo una cuenta de capital por suscribir, o sea, todavía puedo vender 400.000 pesos, digámoslo así, en capital para que nuevas personas ingresen a la empresa, nuevos socios. 15 de junio, la compañía Texta S.A. recibe autorización para emitir 1.000 acciones ordinarias a 1.000 pesos cada uno. Bueno, este es como parecido. Pero en este caso, dice que esta compañía suscribe y vende al contado el 60% de las acciones, de las cuales el 50% se vende por el 110% primas del valor nominal. Las acciones se pueden vender por un mayor valor y esto se llama prima en colocación de acción. Acá entonces entra banco 630.000. La prima en colocación de acciones serán 30.000 y el capital por suscribir será los 600.000. Discúlpame un segundo. Listo. El 50% de las acciones con prima, ¿cierto? El 50% de 600 acciones son 300. Por el 110% por 1.000, pues nos da los 30.000 de la prima en colocación de acción. Dice que su presentación en el estado de situación financiera, o sea, en el balance general, será capital suscrito y pagado 600.000. Entonces, capital autorizado 1.000.000. Capital por suscribir 400.000. Este capital es el que se suscribió y se paga. Tenemos un superávit de capital por 30.000 y una prima en colocación de acciones por 30.000. Que esta prima es como tal el superávit de capital. El capital por suscribir, de acuerdo con los dos registros anteriores, presenta un saldo de débito de 1.000.000 menos 600 igual a 400. Hay preguntas, dudas, inquietudes sobre este documento, sobre el material OVA que ustedes revisaron. Y acá vamos a mirar. Siguen tímidos. Bueno, acá se me cerró esta unidad. Vamos a decirle acá atrás. Vamos a mirar acá si yo tengo un estado de cambios en el patrimonio, ¿cierto? Vamos a ver si por acá hay un ejemplo. Bueno, yo creo que acá en el material O hay un ejemplo. Pero bueno, vamos a ver si de pronto acá también hay uno colgado. Estado de cambios en el patrimonio. Entonces, recuerden que hay 4 estados financieros, ¿cierto? El estado de situación financiera o balance general, ¿sí? El estado de que también incluye lo del ORI, ¿cierto? Otro resultado integral, y eso generalmente se hace pues para normas internacionales, es un estado de resultado normal, pero al final va esas cuentas que se supone que podrían aumentar los resultados de la empresa, pero que todavía no se han hecho efectivas. Por ejemplo, las valorizaciones. Las valorizaciones de la propiedad, planta y equipo son activos. O sea, propiedad, planta y equipo son activos, pero si uno hace un estudio con un perito, ¿cierto?, que esté bien justificado y resulta que yo tengo registrada propiedad, planta y equipo por 300, pero de acuerdo con el perito, el sector en el que está moviendo la economía actualmente, esa propiedad ya perfectamente no vale los 300 millones que hice mi contabilidad en mis libros, sino que vale 350, 400 millones. Pero eso es en caso de que yo lo llegara a vender, ¿cierto? Todavía no lo he vendido, pero yo ya sé que esto se está valorizando. Entonces esa valorización se registra como un superávit, ¿cierto?, en una cuenta de patrimonio. Superávit
por valorizaciones de activos. Cuando se venden, por ejemplo, cuando las acciones que se cotizan en bolsa ya se cotizan por un mayor valor, ¿cierto? Un mayor valor al que yo tengo registrado. Eso se llama superávit de capital. Yo la compré a 500 pesos, pero si en este momento la fuera a vender, el mercado dice que ya no vale 500, sino que vale 2.500 pesos. En cada acción se ha valorizado 2.000 pesos. Entonces esos 2.000 pesos por acción entran en los superávit por valorizaciones, que hace parte de otro resultado integral, dentro del estado de resultados. Tenemos el estado de cambios en el patrimonio, que es el que vamos a ver en este momento, que es el estado que tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren las cuentas de patrimonio en un periodo determinado, ¿cierto? Nosotros partimos de los saldos finales de la cuenta de patrimonio. Supongamos, para hacer el estado de cambios en el patrimonio, a diciembre 31 del 2025, pues el saldo inicial con el que voy a partir a elaborar el estado de cambios en el patrimonio va a ser los saldos finales de las cuentas de patrimonio a diciembre 31 del 2024, ¿cierto? Esos son los saldos iniciales para este periodo. Bueno, para elaborar el estado de cambios en el patrimonio se requiere un estado de situación financiera comparado en dos fechas distintas. En el estado de cambios en el patrimonio no están permitidos componentes de resultado integral, ya que estos se presentan solo en el ORI, en el estado de resultados integral. En una entidad pequeña o mediana es muy posible que el estado de cambios en el patrimonio sea sencillo, debido a que muchas veces no emite acciones preferenciales, o sea, adopta la política contable de valor razonable en propia planta de equipo, y emite instrumentos financieros o realiza coberturas de flujos de efectivo. Entonces acá, por ejemplo, dice que el saldo a 2023 del capital social estaba en 1.280, ¿cierto? Que las reservas estaban en 50, que los resultados acumulados eran 100, que la utilidad del ejercicio era 170 y que las acciones adquiridas eran 0. Estos son los saldos del 2023 comparado con el 2022, entonces este valor aumentó, el capital social, en 290. Este valor también aumentó, que son las reservas. Este valor también aumentó en 20, ¿cierto? El incremento lo pone en la diferencia entre lo que hay y lo que hay. La utilidad del periodo pues también estaba en 100 y ya aumentó a 70. Las acciones readquiridas pues estaban en 0 y ya pasaron a 100. Bueno, está muy sencillo, ¿cierto? Es una forma de presentarlo. Pero acá dentro del material OVA, vamos a... A ver, ¿dónde la tengo? Si los tengo acá. Para que miremos ese que hay aquí en la plataforma. No, a ver, busquémoslo por este lado. Virtual, a ver dónde lo tendré. Vamos a ver si lo tengo acá. Listo, acá lo tengo. Después pues el material OVA de la plataforma. Ay, quiero ampliar esto, vamos a ver. Vamos a ampliar el estado de cambios en el patrimonio que aparece acá. Acá están hablando del valor intrínseco, de utilidades. Me parece que yo había visto acá. Vamos a ver cuántas páginas son. 100.
de acciones de tesorería, superávit por valorizaciones. Estado de cambios en el patrimonio. Bueno, listo. Entonces vamos a ver el ejemplo que hay acá. Bueno, acá de todas formas, ejercicio completo. Dice que hay una compañía que nos dice que hay unas transacciones durante un periodo, ¿cierto? Y que son transacciones que afectan directamente el patrimonio, ¿sí? Esto es en el año 20X3 y que el patrimonio está por 549 millones, está conformado por ese valor. Acá dice qué fue lo que pasó, dice que suscribe y vende 5.000 acciones, capitaliza el 80% de su prima, obtiene utilidades por 120 millones, distribuye utilidades de la siguiente forma, que se hace reposición de activos, durante el periodo se presentan valorizaciones, un activo dice que tiene un valor razonable de 70 millones, o sea, esta es como la valorización. Dice que las acciones fueron compradas a 25.000 pesos y que se valoraron al final del periodo por 23.380 y acá pues hace todos los registros, ¿cierto? Los registros que corresponden y finalmente ya con eso pues se saca el patrimonio. Entonces acá lo que nos está mostrando estos son los saldos iniciales, ¿cierto? Saldo, mire, es otra forma de presentarlo. El que yo te les mostré está de forma vertical, pero este ya está de forma horizontal, porque los saldos están acá en la parte de arriba. Un poquitico más grande. Ay, no me quiere aumentar, no me quiere corregir para hacerlo más grande. Dice, se emitieron acciones, ¿cierto? Y con prima, ¿sí? Fuera de eso se capitalizó la prima. Los resultados del ejercicio, bueno, parecía que continuaron igual, se constituyeron reservas, se distribuyeron dividendos, bueno, acá la transacción de donde se reversaron algunas reservas, la valorización de la propiedad, planta y equipo, y lo que hacía referencia a la disminución en esta última transacción de las acciones, ¿cierto? Que el valor razonable ya de las acciones era diferente. Entonces acá no lo muestra. Por 930, ya los saldos finales que quedan en esta cuenta, pues serían estos, ¿cierto? Entonces ya el patrimonio de esta empresa está por 709.570.000. Estaba en 549. Por aquí aumentó en 91, por aquí en 120, por acá disminuyó en 60, por aquí aumentó en 10 y por acá disminuyó en 930. Y eso da un patrimonio final de 79.570.000. Acá dice a modo de resumen, entonces el patrimonio está originado por el capital social, que puede ser en sociedades de personas, sociedades de capital. El superávit de capital, que se origina principalmente por la prima de colocación de acciones, que es el mayor valor cobrado sobre el valor nominal, pero también puede ser un mayor valor en la prima de las empresas que tienen que no son empresas por acciones, ¿cierto? Sino las empresas que tienen bonos, como por ejemplo la limitada. El superávit de utilidades que se origina con los resultados de la operación, ¿cierto? Y que además también puede ser, se origina con las reservas legales, estatutarias y ocasionales. Los dividendos de esas utilidades se pueden repartir en acciones o en efectivo, y los superávit por valorización que se realiza por la valorización de los activos. Ese es como un resumen sencillo de todo lo que tiene que ver con las cuentas de patrimonio. Bueno, eso era lo que tenía para mostrarles. Preguntas, inquietudes, dudas. Mientras
tanto yo voy cerrando por acá esto. Ve que lo hice. Este también lo voy a ir cerrando. Este lo voy a cerrar acá. Bueno, por acá estamos todavía los mismos. Que voy a mirar si me deja sacar la lista. Pero pues que esto me lo muestra con la IA. ¿Sí? Bueno, no veo tampoco manitas levantadas. ¿Tienen alguna duda? Sí. Pues a ver, uno ahí con esa explicación que usted da, uno queda pues como con la idea clara, ¿cierto? Pero ya digamos, uno mirando pues un ejercicio uno solo, que tenga pues como de pronto una estructura diferente, de pronto es ahí donde a uno le surgen pues como otras dudas, pero pues así con esta explicación queda uno como más claro. Claro, eso es cierto, y uno trata generalmente de que los ejercicios que se hacen estén dentro de la información que se les entregue, ¿no es cierto? No es algo que esté completamente volado y que esa profe de dónde sacó eso y que ustedes deben recurrir como otra información, ¿no? Ustedes, los ejercicios, los talleres que se ponen, las actividades evaluativas es porque está dentro del material o está dentro de los ejercicios que se comparten o está dentro del material que se presenta en las videoconferencias, ¿cierto? Por eso uno hay veces queda sorprendido cuando realizamos actividades evaluativas y lo que algunos entregan es completamente diferente a todo el material que se les ha entregado. O sea, que dice, ay, pero ¿por qué? ¿Cierto? O no vi los documentos. Y eso es triste porque como yo le dije al principio, esta materia es muy buena, es muy importante, le sirve no solo para la carrera en la que ustedes están, porque también sirve para la vida, ¿cierto? Sirve para eso, quien no quisiera algún día tener un emprendimiento, si ya lo tiene, ¿cierto? Manejar créditos, tener empleados, ¿cierto? Entonces, esa asignatura es muy chévere. Es muy importante y sí, los ejercicios que se hacen pues son muy prácticos y generalmente se ha trabajado para empresas no que cotizan en bolsas, ¿cierto? Que utilicen la NIF plena, no, sino para empresas pymes que utilicen la NIF para pymes. Bueno, ¿alguna otra observación? Muchas gracias, Jessica, por tus observaciones. Bueno, entonces, si no hay más... Profe, entonces en el final entra todo. En el final entra todo. En el final entra la parte de patrimonio y también alguna parte de obligaciones laborales. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, Jenny. Ah, bueno, yo ahorita te dije Jessica, no, Jenny, con mucho gusto. Bueno, Wilmer, yo creo que ya puedes dejar de grabar. Entonces, recuerda, porfa, compartírmelo por el chat para yo poderlo montar. Bueno, entonces podemos dejar hasta acá. Una feliz noche para todos, que descansen y recuerden pues que el sábado les cuelgo la evaluación. Listo, Bueno, profe, feliz noche, muchas muchas gracias. gracias. A Gracias, ustedes. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Con mucho gusto.
Profe, gracias, chao. Chao, que estés bien, hasta luego.